Estamos abriendo el tramo de entrevista hoy con Pablo Darst, que es el director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Pablo, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias. Un gusto. Antes de encarar la agenda de trabajo de INEFOP, un instituto que de momento que se orienta, entre otras cosas, a la capacitación de la fuerza laboral del país en un contexto de pandemia, afronta una cantidad de desafíos. Me interesa hacer alguna pregunta con respecto a tu trayectoria política y tu vinculación con estos asuntos. Estás vinculado al Partido Independiente, es verdad, digamos, es verdad. Y en una entrevista que publicó El Observador hace un tiempo, leí algunos de tus antecedentes, ingeniería industrial, doctorado, hecho en Alemania. Ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico, bien. Eso fue en Alemania. Y a nivel más político... Soy ingeniero, ¿sí? Recibí en la Universidad de la República. Ajá. Y después sí fui a hacer un doctorado en Alemania. Eso es lo de ingeniería industrial. En realidad en Alemania hice un doctorado en ingeniería de software. Bien, más precisamente. Y a nivel político, digamos, o en otro tipo de responsabilidades, director del Programa de Desarrollo Tecnológico año 2000 a 2003. Es cierto. Bien, y del Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de Pymes de 2006 a 2009. Digamos, Pymes, sí. ¿Cuándo se dieron esas experiencias políticas? ¿En qué gobiernos? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad no fueron cargos políticos, fueron cargos a los que accedí por concurso. Y bueno, y el primero fue durante el gobierno del doctor Jorge Valle y el segundo fue durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. ¿Por concurso? ¿Porque estabas vinculado a, era funcionario público? No, fueron simplemente desde fuera, concursos abiertos, fueron contratos, no fueron cargos de planilla, digamos, ¿verdad? Antes de empezar con la entrevista, algo hablamos de cómo, como a tantos organismos, uno supone que le alteró la planificación a las nuevas autoridades de INEFOP la pandemia, que empezó menos de 2 semanas después de la asunción del presidente Luis Lacalle Pou. Sustancialmente, ¿cuánto modificó lo que se planteó a partir del 13 de marzo con la declaración de emergencia sanitaria tus planes al frente de INEFOP? Digamos que fue casi como un desafío, como para todo el mundo, diría yo, ni siquiera todo el Uruguay, un desafío enorme porque era una situación absolutamente imprevista que cambiaba, para empezar, la lógica en la que venía funcionando el instituto totalmente. El instituto funcionó hasta marzo con un paradigma esencialmente analógico, o sea, todos los cursos eran presenciales, salvo algunas excepciones de algunos programas que eran ejecutados por terceros, no por el INEFOP. Nosotros veníamos con la convicción de que era necesario sí hacer algunos cambios hacia la digitalización, pero obviamente todo este proceso, todo lo que implicó el cese de la presencialidad absoluto, como se dispuso el 17 de marzo, implicó, bueno, ver cómo hacíamos para que las 5.000 personas que estaban en ese momento haciendo capacitaciones pudieran retomar lo antes posible, y obviamente mirando hacia adelante, bueno, lo que nos pasó a todos como en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Con una incertidumbre absoluta de cuánto va a durar esto, ¿verdad? Yo creo que al principio todos contamos con que iba a ser cuestión de un par de meses, y viendo qué alternativas de formación profesional podíamos ofrecer en esas nuevas circunstancias, donde estaba claro que había que ir a esquemas no presenciales. Entonces sí, obviamente nos cambió porque no teníamos la posibilidad de seguir operando mientras íbamos haciendo cambios, sino que hicimos los cambios necesarios para poder seguir operando y entregando capacitación a los uruguayos, ¿verdad? Los problemas que surgen con la pandemia, un desempleo creciente, exactamente, 10,8% según la medición de agosto. No es todavía una cifra tanto más alta que la de febrero, pero hay una cantidad de mecanismos todavía funcionando, los seguros de desempleo especiales que se han ido extendiendo, entonces es muy difícil prever qué puede pasar a futuro, pero no se descarta que ese número pueda crecer algo más. ¿Hace que el desafío de INEFOP o los planes deban reforzarse, digamos, por flancos que inicialmente no estaban previstos? El desempleo que teníamos en febrero era récord,
¿verdad? Era del 10 con algo, no me acuerdo ahora. 10,5. 10,5. Por eso yo decía algo más alto el de ahora, pero no tan distinto. Sí, y el problema del desempleo es que es un desempleo esencialmente estructural, que tiene que ver con cómo va cambiando el mundo del trabajo. Ese era un dato que teníamos. La pandemia lo que hace básicamente, o lo que hizo ya, fue acelerar muchísimo ese proceso. Por lo tanto, es de esperar, y entiendo que son las proyecciones que se manejan por los expertos, que tengamos un desempleo abierto de 13-14% en los próximos meses. O sea, eso tenemos que tomarlo como un dato de la realidad. La pandemia además provocó que las tareas que fueran más fácil de sustituir por automatización, se acelerara ese proceso y se fueran sustituyendo. Algo que ya venía pasando, exactamente. Ahora está acentuado, podríamos decir. Eso está acentuado. De todas maneras, si uno mira los 60.000 puestos de trabajo que se habían perdido durante el quinquenio anterior, básicamente se trataba de una proporción muy alta de trabajos justamente que son sustituidos por la tecnología. Sí, había una parte importante en la construcción también, ¿no? También había en la construcción, eso aspiramos obviamente a que eso vaya retomando su cauce, pero también cambian los métodos constructivos y por lo tanto también en la construcción hay que reperfilar las capacidades de la gente para poder seguir estando inserta laboralmente. Por lo tanto, yo diría que la pandemia aceleró fenómenos que ya venían, que se hacen más agudos y que nos demandan formaciones que tienen sobre todo que tener la característica de ser portátiles, digamos, de alguna manera. Es decir, eso? Claro, hoy lo que te piden casi para cualquier empleo son un montón de destrezas, muchas de ellas que tienen que ver con habilidades digitales, otras que tienen que ver con habilidades transversales, como la empatía, como el trabajo en equipo, en fin, con una cantidad de esas competencias que son demandadas casi en cualquier puesto de trabajo. Y mucho de lo más específico cada vez es más frecuente que se adquiera en parte en el propio puesto de trabajo. Entonces, el gran desafío que tenemos y que ya teníamos, aunque no hubiera habido pandemia, es buscar las formas más eficientes de que más uruguayos adquieran esas competencias transversales que son las que demanda el mercado laboral. Profundizando en ese punto, ¿qué tan potente es, hasta dónde puede operar INEFOP ante carencias que a veces están vinculadas con procesos de la educación formal que no se completaron de la mejor manera? Justamente, el gran desafío que veíamos cuando entramos y que sigue siendo vigente es que con los niveles de deserción que tiene la educación, sobre todo a nivel secundario, ¿verdad? Más y más gente, a esta altura muchos miles de uruguayos, no han completado el ciclo secundario y por lo tanto buena parte de esas habilidades que el sistema formal les hubiera debido generar, no lo tienen. Están fuera de edad de repente para considerar volver al liceo o al bachillerato y con un problema de que con esa formación no acceden al mercado laboral. Entonces, obviamente nosotros no podemos sustituir a la formación formal, a la educación formal, pero sí podemos trabajar activamente, y de hecho lo estamos haciendo, en tratar de incorporar aquellas capacidades que más se acercan a lo que busca el mercado laboral. Pero tenemos simultáneamente que ser lo más agresivos posible en mecanismos que permitan también lograr que la gente vaya validando los conocimientos que adquiere en su trabajo y en la vida para que sean reconocidos como parte de la culminación de ciclos. La culminación de ciclos es muy importante porque tampoco nos puede pasar que hagamos o digamos capacitemos gente que está perfectamente habilitada de repente para un oficio específico, pero cuando va a la entrevista de trabajo le dicen, no, si no tiene el liceo, la verdad no lo podemos considerar. Entonces ahí tenemos un desafío grande interinstitucional con los sistemas de educación pública,
a los efectos de poder lograr mecanismos de acreditación de saberes que permitan a la gente presentar un certificado de que tiene secundaria completa, cuando de repente la forma en que lo logra no es la tradicional, digamos. La financiación de INEFOP ha sido un asunto del que se ha hablado mucho en el último tiempo, sí, así como también el control vinculado a cómo INEFOP gestiona esos recursos que son cuantiosos. Hay un fondo que es el Fondo de Reconversión Laboral, financiado por tres partes, digamos: el sector trabajador con sus aportes, el sector empresarial y el Estado. Y se venía constatando, por lo menos en los primeros meses de esta gestión, un atraso en las partidas provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué está esa situación? Esa situación se está normalizando. La previsión presupuestal de las partidas del gobierno no eran demasiado importantes, y por lo tanto tampoco... ¿Qué sucede? El instituto funcionó durante los últimos años básicamente sin el aporte del gobierno. O sea, ese es un rezago que viene del periodo anterior, sí, dice usted. Sí, hay una deuda de unos 50 millones de dólares de fondos que el gobierno no virtió en su momento. Por otro lado, el instituto había acumulado reservas previas que hacían que en 2015 el instituto tuviera en el banco 80 millones de dólares sin ejecutar. En el periodo anterior se ejecutaron de esos 80 millones de dólares algo así como 50. Y el Poder Ejecutivo del momento prácticamente no virtió fondos, o virtió marginalmente fondos o para proyectos muy puntuales. Nosotros aspiramos a que con el nuevo presupuesto esta situación cambie y sea más importante la contribución del gobierno al instituto, porque los fondos que existían en el banco se están agotando. Y esa aspiración, según lo que sabe de lo que se está discutiendo en este momento a nivel del Senado en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda y de lo que puede haber intercambiado con gente, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿tiene sustento o todavía no es seguro? Sí, claro, tiene sustento. Hay previstas partidas importantes para el instituto, que se volcarán, y en función de eso será hasta dónde podremos llegar como instituto. Ahora, pasando a la otra parte de la cuestión, no ya el dinero que recibe el instituto, sino cómo lo gestiona. Usted ha sido muy crítico del manejo que se hacía de esos recursos durante la gestión anterior, en particular en una entrevista que mencioné al comienzo, que le hizo el diario El Observador hace 2 o 3 meses, el periodista Aníbal Falco en ese momento, sobre el cierre de la entrevista le pregunta: ¿fue INEFOP la caja chica de Murro, Ernesto Murro, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social? Y usted, en el final de la entrevista, y con esto termina, ahí llega el punto penal, dice, el punto final dice: no sé si chica. Sí. Es un señalamiento grueso ese. ¿Qué quiso decir? Es grueso. Mire, el INEFOP fue utilizado en función de las características que tiene para ejecutar los fondos, para cubrir necesidades de financiamiento que se detectaban y que no necesariamente estaban alineadas con lo que son los cometidos que la ley le fija. Esto se debe a estos 80 millones de dólares que había al principio. Entonces tenemos que examinar con mucho cuidado cuando aplicamos fondos para asegurarnos que eso no vuelva a suceder, digamos, ¿no? El caso más evidente de eso fue el caso de Envidrio, donde el instituto, cuando ya todo el partido estaba jugado, le prestó $1,5 millones de dólares a este emprendimiento, sin ningún tipo de garantías, y bueno, y es dinero que se perdió, ¿verdad? Ahí usted está haciendo un señalamiento, y nos tenemos que ir ya, pero de tipo ético simplemente, quiero decir, ¿está pensando en la posible existencia de desviaciones que pueden configurar conductas delictivas, o es simplemente una cuestión de no mantener una gestión todo lo ordenada que usted entiende debería llevarse adelante? Mire, yo tengo buenos argumentos para poder afirmar con absoluta convicción de que se tomaron decisiones muy inconvenientes.
en el marco de lo que será el proceso de auditoría que está en curso. Hay un informe preliminar. Hay informes preliminares, nos brindarán elementos para determinar si además hay algún otro tipo de responsabilidad, ¿verdad? En ese caso, el instituto puede encabezar acciones legales si entiende que existen los elementos. Es que si existen los elementos, el instituto tiene que hacerlo. O sea, no puede no hacerlo. Pablo Darst, director general de INEFOP, gracias por la visita a Informe Capital. No, al contrario, un gusto.